como dije. Buenos días a todos. Mi nombre es Fiorella Ulloa Solano, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Materiales del TEC. En este caso voy a presentar mi proyecto final de graduación, el cual se titula Estudio de rocas y arcillas rojas ricas en óxidos de hierro para la desulfuración de gas producido en sistemas de biodigestión anaerobia en fincas agropecuarias. Bueno, inicialmente les voy a dar como un preámbulo de lo que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. Y vamos a iniciar con una pequeña justificación del proyecto para pasar a lo que es el impacto socioambiental. Vamos a ver un poco los objetivos, después vamos a ver alguna teoría que nos llevó a elegir el material filtrante que probamos en este caso y algunas condiciones de operación. Posteriormente vamos a ver la metodología con la cual desarrollamos la fase experimental del proyecto y vamos a discutir los resultados obtenidos para después ver algunas conclusiones y recomendaciones que se dan por si van a continuar, ¿verdad?, con el desarrollo de un proyecto similar. Bueno, a modo de justificación de proyecto, este proyecto se realizó como una colaboración de la empresa Biomatec y el programa Biogas para Todos de la Escuela de Ciencia e Ingeniería de Materiales del TEC. En este caso, lo que buscábamos era construir un sustrato filtrante que nos permitiese la eliminación del sulfuro de hidrógeno presente en el biogás, esto con el fin de poder evitar lo que son problemas de corrosión y obstrucciones en los sistemas de transporte, almacenamiento y aprovechamiento del biogás. ¿Por qué contribuir a un proceso como lo es la desulfuración o la eliminación del sulfuro de hidrógeno presente en el biogás? Porque esta forma de energía nos presenta una forma de contribuir con un cambio sustentable en la matriz energética de Costa Rica para lo que es la producción de electricidad. Además, Costa Rica tiene el potencial para producir cerca de 377 millones de metros cúbicos de metano al año, lo que nos hace ver que podríamos estar produciendo cerca de 1 millón de metros cúbicos de metano al día. Sin embargo, para nosotros poder garantizar un máximo aprovechamiento de esta forma de energía, debemos garantizar que vamos a tener una limpieza adecuada del gas, donde no pongamos en riesgo los sistemas de aprovechamiento, la maquinaria y el equipo a biogás. En este caso, el estudio de filtros es una tecnología que nos permite contribuir, ¿verdad?, a un problema ambiental y social que causa la utilización del biogás. Puede generar problemas de corrosión y obstrucciones sólidas, esto debido a que las trazas contaminantes presentes en el biogás pueden producir algunos productos durante la combustión del metano, como lo son el dióxido de silicio monocristalino, el dióxido de azufre y el ácido sulfúrico, que son los que causan los problemas en los sistemas de aprovechamiento. Los medios filtrantes que por lo general se utilizan para la remoción de las trazas contaminantes presentes en el biogás tienen costos elevados y generalmente se importan de países como China. Esto nos lleva a pensar en que podemos desarrollar diferentes sustratos filtrantes que se encuentren disponibles localmente y que sean de bajo costo. Bueno, actualmente lo que se han estado utilizando y probando son óxidos metálicos. Esto se debe a que ciertos óxidos, como el óxido de cobre, el óxido de zinc y el óxido de hierro, presentan una termodinámica favorable para lo que es el proceso de sulfuración. Bueno, en la figura 1 podemos ver algunos ejemplos de problemas ocasionados por el uso del biogás en sistemas de aprovechamiento. En la figura A y B tenemos los casos de una antorcha y un calentador que tienen problemas de corrosión y en el caso, C es un quemador, donde en la figura D podemos ver la presencia de una obstrucción en el mismo. Bueno, a modo de cómo podemos contribuir con lo que sería el impacto socioambiental del proyecto, tenemos que con el desarrollo de estas tecnologías podemos mejorar el medio ambiente, ¿verdad? No lo exponemos tanto. Podemos proteger la salud de las personas que se ven expuestas al uso de este gas combustible. Además, podemos alargar la vida útil de los sistemas de aprovechamiento y podemos mejorar los procesos de combustión del metano. Podemos reducir una dependencia de los hidrocarburos, que a menudo son los causantes de problemas medioambientales graves, como lo son la emisión de gases
gases de efecto invernadero, la lluvia ácida y las brumas. Podemos evitar posibles impactos socioeconómicos, por lo que sería el alza en el precio de los hidrocarburos, como lo es el petróleo. Podríamos reducir el uso de combustibles tradicionales, como lo son la leña y el estiércol seco, para los sistemas de calefacción y cocina. Y podemos eliminar una fuente activa de lluvia ácida, como lo es el sulfuro de hidrógeno, al entrar en contacto con el agua. Bueno, como objetivos de este proyecto se planteó un objetivo general, que es el desarrollar un sustrato filtrante que sea accesible a nivel nacional para la desulfuración del biogás. Esto con el fin de prevenir lo que son el deterioro de los sistemas de aprovechamiento y los efectos negativos que este pueda tener en la salud de las personas. Y como objetivos específicos, el definir una metodología investigativa para el desarrollo de sustratos filtrantes, investigar materiales y procesos que permitan la obtención de diferentes medios filtrantes, caracterizar el desempeño y el cambio en las propiedades físico-químicas de estos materiales, así como determinar la viabilidad económica y técnica que tienen estos medios filtrantes en lo que sería el contexto de la biodigestión anaerobia nacional. Bueno, ¿cómo funciona un sistema de biodigestión? Inicialmente la materia orgánica va a entrar en un biodigestor, donde por acción de microorganismos anaerobios se va a dar la formación de gases. En este caso, bueno, el metano es el que nos va a permitir la combustión del biogás, pero vamos a tener la presencia de algunas trazas, como lo son el CO2, el ácido sulfúrico, el agua, el ácido sulfúrico y los siloxanos. Lo que queremos al eliminar las trazas contaminantes es mejorar la capacidad calórica del metano y así mejorar la eficiencia de los sistemas de aprovechamiento. Sin embargo, la presencia de estas trazas nos puede llevar a problemas de salud, medioambientales y sociales, como lo vimos antes. Bueno, la composición química del biogás va a depender de 3 factores. Tenemos el sustrato filtrante, que sería la composición química de la materia prima que está entrando al biodigestor, la tecnología utilizada, que es el tiempo de retención del sustrato en el biodigestor, y la temperatura del proceso, es decir, las condiciones de operación, las condiciones en las que se da la degradación de la materia prima. Esto nos lleva, como dijimos, a la posible presencia de trazas contaminantes. Sin embargo, para este proyecto nos centramos en lo que fue la eliminación del sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno se va a producir por la acción de microorganismos reductores de sulfatos, los cuales compiten por el sustrato con los microorganismos productores de metano. ¿De dónde proviene el sulfuro de hidrógeno? El sulfuro de hidrógeno va a provenir de sustratos ricos en sulfatos, como lo son las microalgas, el vinagre o algunas proteínas que contienen azufre, como lo es la cisteína. ¿Cómo podemos detectar el sulfuro de hidrógeno? Lo podemos detectar por su bajo umbral de olor. Este puede ser detectado a menos de una concentración de 10 ppm y tiene un olor característico a huevos podridos. Esto nos lleva a pensar en qué métodos podemos usar para la eliminación del sulfuro de hidrógeno. Bueno, hay muchos métodos, sin embargo, en este caso nos centramos en lo que es la absorción y la absorción. Estudiamos cómo funcionaba cada uno y nos dirigimos por la absorción, el uso de óxidos metálicos y las arcillas. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de desulfuración del biogás con óxido metálico? Se da por la formación de sulfuros. En este caso, este método de desulfuración puede ser también llamado un método de lecho seco, donde lo que pasa es que colocamos el medio filtrante en una torre de desulfuración, la cual pueden ser diferentes materiales. Los más utilizados son lanas de acero, pellets de madera o chips de madera, en los cuales vamos a impregnar el óxido metálico, y la reacción ocurre como se ve en la esquina inferior izquierda, donde tenemos un óxido metálico, donde M nos representa el metal. Este va a reaccionar con el sulfuro de hidrógeno por medio de un intercambio de iones y vamos a tener la formación de un sulfuro metálico y agua. En algunos casos, el material filtrante se nos puede regenerar por medio de una exposición al oxígeno, es decir, con solo que lo pongamos al aire, este puede ser regenerado, como se muestra en la siguiente ecuación. En este caso,
Lo que pasa es que el sulfuro metálico que habíamos generado nos va a reaccionar con el oxígeno, igual por una interacción de pares de iones, y nos vamos a volver a obtener un óxido metálico y azufre elemental. ¿Cómo se dan las interacciones entre el sulfuro de hierro y la superficie del material filtrante? Esta se da por dos métodos. Tenemos la interacción de pares de iones y tenemos, además de esto, la interacción con sitios de efecto. ¿Cómo se da la interacción por pares de iones? En nuestro material filtrante vamos a tener iones de oxígeno, los cuales al entrar en contacto con el sulfuro de hidrógeno van a ser intercambiados por iones de azufre. Mientras que la interacción por sitios de efecto, estos pueden estar en el material o los podemos inducir por diferentes tratamientos térmicos. En este caso, nosotros seleccionamos un material que por naturaleza tuviera presencia de óxidos de hierro. Creímos que, bueno, después de un estudio, ¿verdad?, de diferentes referencias, literatura, creímos que teníamos un material con la suficiente cantidad de óxidos metálicos que nos pudiera promover una capacidad de remoción del sulfuro de hidrógeno considerable. En este caso, vimos que con un porcentaje bajo de 2.76 podíamos alcanzar cierta capacidad de remoción. Sin embargo, sabíamos que teníamos que considerar ciertos efectos, digamos, efectos que iban a tener diferentes parámetros en nuestro material filtrante seleccionado. Entonces, consideramos el tamaño de partícula. El tamaño de partícula tiene un efecto muy importante en nuestro material filtrante, porque a menor tamaño de partícula vamos a tener una mayor área superficial expuesta y vamos a poder exponer mayores sitios activos presentes en nuestro material. Esto supone un aumento en la capacidad de remoción del sulfuro de hidrógeno. Después tenemos lo que es la temperatura de calcinación. La temperatura de calcinación va a ser muy importante en caso de que alguien decida utilizarla para lo que es la variación en el material, debido a que podemos inducir no solo la eliminación de agua residual presente en nuestra muestra, sino que también puede sugerir o inducir a cambios en transformaciones de fase. Después tenemos lo que es área superficial, volumen y tamaño de poro, porque también esto nos puede inducir cambios en lo que sería el área expuesta y los sitios activos que tenemos para que se dé la reacción de desulfuración, y esta va a estar directamente ligada con alguna temperatura de calcinación que se utilice. Después tenemos la cantidad de masa absorbente. Si colocamos mucha masa absorbente, vamos a tener mayores sitios activos para que se dé el proceso de sulfuración. Sin embargo, vamos a llegar a un límite donde puede ser que impidamos más bien el paso del biogás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. También tenemos el caudal. A un menor caudal vamos a tener un mayor tiempo de contacto entre los sitios activos presentes en nuestro material filtrante y el sulfuro de hidrógeno. Y también tenemos la capacidad de regeneración del material. Cuando el material tiene cierta capacidad de regeneración y nosotros hacemos más de un ciclo, podemos percibir que puede haber una disminución en la capacidad de remoción de nuestro material. Esto se debe a que podemos tener residuos de algunos compuestos de azufre que no pueden ser eliminados por la regeneración del material. En este caso, nuestro sitio activo es el óxido de hierro, que se encuentra presente en el suelo y las rocas rojas, ¿verdad? Son suelos arcillosos los que se estudiaron. El óxido metálico más abundante en los suelos es el óxido de hierro, y podemos encontrar diferentes tipos de óxido en forma natural en estos materiales, como lo son la magnetita, la maquemita, la hematita, la goetita y la lipidocrosita, donde tenemos presencia tanto de óxidos como de oxidróxidos de hierro. La presencia de estos óxidos metálicos en los suelos puede ir desde un 0.5 hasta un 5%, pero también podemos alcanzar un 30% cuando estos materiales van a provenir de climas húmedos y cálidos. Es una característica importante, ¿verdad? ¿Cómo se dan las reacciones por medio del uso de óxidos y oxidróxidos de hierro? Como lo mencioné anteriormente, en el caso de los óxidos de hierro,
el óxido de hierro va a reaccionar con el sulfuro de hidrógeno y esto nos va a proveer la formación de un sulfuro de hierro 3 y agua. También podemos tener otra reacción donde vamos a tener un sulfuro de hierro 2 y agua como productos de esta reacción y digamos, la forma en la que actúa el oxidróxido de hierro es similar a la forma en la que actúan los óxidos de hierro. Sin embargo, por inestabilidad termodinámica del sulfuro de hierro 3, vamos a tener que puede haber una reacción secundaria como productos de la reacción, mientras que el proceso de regeneración va a darse cuando tenemos presencia de oxígeno y humedad en el ambiente, y lo que nos va a dar es la formación de un óxido de hierro nuevamente y azufre elemental. También, voy a correr esto, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Tenemos el azufre elemental y el óxido de hierro. Esto lo podemos ver porque en la literatura nos dice que en materiales filtrantes similares que han sido utilizados en los procesos de sulfuración hay existencia de azufre y óxido de hierro nuevamente cuando se hace la caracterización final del material filtrante. Ahora vamos a ver un poco acerca de la metodología utilizada para el desarrollo de la fase experimental del proyecto. Bueno, inicialmente vamos a ver el sistema de biodigestión utilizado. En este caso utilizamos un biodigestor ubicado en la finca Los Tejares, en las cercanías del aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica, ¿verdad? Este tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 120 metros cúbicos con una producción diaria de 20 a 30 metros cúbicos por día y un contenido de metano de aproximadamente el 70%. En la figura 4 podemos ver el sistema utilizado y en la figura 5 podemos ver un esquema del sistema. Inicialmente tenemos lo que es el biodigestor. El gas va a pasar por la tubería hacia una válvula de control que nos va a permitir o impedir el paso del biogás. Posteriormente vamos a entrar al primer filtro donde podemos colocar un material filtrante. En este caso este biodigestor tenía una cualidad que tenía 2 filtros, ¿verdad? En el sistema pasaba a un segundo filtro y posteriormente nosotros lo que hicimos fue colocar un analizador de gases. En la figura podemos ver el sistema real, ¿verdad? Utilizado. Vemos que a la salida aquí pusimos colocación de un puerto hermético. El puerto hermético lo que nos permitía era realizar mediciones confiables de sulfuro de hidrógeno, bueno, de composición química del biogás, porque no solo se mide sulfuro de hidrógeno, sino que podemos medir las concentraciones de los demás gases. Después hicimos una recolección de muestras. En este caso utilizamos 2 materiales filtrantes, que son las rocas rojas y las arcillas rojas, perdón. Utilizamos 3 muestras de rocas rojas, las cuales fueron obtenidas en ferreterías de Oriamuno de Cartago, donde consideramos el uso de 3 rocas. Teníamos 2 de un mismo tamaño y una con un tamaño de partícula más pequeño, ¿verdad? Y después hicimos la recolección de muestras de suelos arcillosos. Estos los recolectamos en Amiura, en Aguacaliente de Cartago. Hicimos un muestreo de 6 tipos de muestra donde seleccionamos los suelos rojos, los suelos arcillosos que se vieran más rojos o anaranjados, donde según la ayuda de un geólogo, él nos dijo que entre más rojo fuera el suelo, más presencia de óxido de hierro podría tener. Sin embargo, había que realizar una caracterización para nosotros poder asegurar que teníamos presencia de óxidos de hierro y poder cuantificar cuánto óxido de hierro teníamos. Entonces, después hicimos una selección de muestras. Como teníamos 9 muestras, entonces lo que hicimos fue mantener las 3 muestras de rocas rojas y seleccionamos 3 muestras de arcillas rojas por medio de inspección visual, donde seleccionábamos las que se veían más rojas y más anaranjadas, ¿verdad? De todas. Después les hicimos una difracción de rayos X con el fin de identificar la composición mineral de los diferentes sustratos mediante un análisis cualitativo, donde lo que hicimos fue dejar nuestras muestras secar a temperatura ambiente durante una semana para posteriormente realizar un secado al horno para eliminar toda el agua residual a una temperatura de 120 grados Celsius, donde nos asegurábamos de que solo se eliminara el agua y no induciéramos ninguna transformación en el material. Los difractogramas obtenidos se trataron mediante el programa HiScore Plus para poder hacer la identificación de fases y estos se corrieron con una velocidad de paso de 0.013 grados por segundo. Esto con el fin de obtener suficientes puntos para después poder hacer la cuantificación de las fases por medio del método desarrollado de Ripple.
Y además de esto, se realizó fluorescencia de rayos X para poder cuantificar la cantidad de hierro que había en nuestras muestras. Seguidamente, probamos nuestro material absorbente sin modificar el tamaño de partícula y después de seleccionar cuáles eran los que tenían una mayor presencia de óxido de hierro, y después decidimos fragmentarlo para saber si una variación en el tamaño de partícula iba a tener efecto en lo que era la capacidad de remoción de sulfuro de hidrógeno. Para esto utilizamos un triturador de mandíbula del CIFCO y el tamaño de partícula lo determinamos mediante la norma STM E1120 por medio de la utilización de tamices normados. Seguidamente, para la determinación de desempeño, lo que hicimos fue mediciones de concentración de sulfuro de hidrógeno, mediciones de presión, velocidad de flujo y temperatura. Esto utilizando el equipo Optima 7 Biogas Analyzer de MRU que nos facilitó la empresa Biomatec. Y como dije, utilizamos un puerto hermético para poder asegurar que nuestras mediciones eran confiables y que no se veían afectadas por la presencia de oxígeno externo del sistema. Realizamos mediciones cada 5 minutos durante 25 minutos aproximadamente para cada uno de los materiales utilizados y la variación que hicimos. Y con esto pudimos calcular lo que es el rendimiento del material absorbente por medio de un porcentaje de eficiencia de remoción, donde consideramos lo que era la concentración de sulfuro de hidrógeno sin ningún material filtrante. Después, la concentración de sulfuro de hidrógeno con el material filtrante utilizado, entre la concentración de sulfuro de hidrógeno inicial por 100. Esto nos llevó a obtener un porcentaje de eficiencia de remoción. Y después realizamos lo que era la caracterización de nuestros medios filtrantes. Esto lo hicimos usando la técnica de difracción de rayos X para identificar la composición mineral de los diferentes sustratos. Después volvimos a aplicar método desarrollado Rydberg para poder cuantificar las fases presentes. Utilizamos la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier para realizar un análisis químico de nuestras muestras. El análisis de SEM nos permitió saber si había alguna variación en la superficie del material después del proceso de sulfuración, y mediante la técnica de EDS pudimos identificar las especies elementales que se encontraban en la superficie del material antes y después del proceso de sulfuración. Y para poder saber si la variación en el tamaño de partícula tenía un efecto significativo en lo que era la eficiencia de remoción, mediante la norma STM C97 CM97-09, probamos lo que era la absorción de agua para poder evidenciar diferencias en las variaciones en las dimensiones que generamos en las piedras, y esto lo hicimos mediante el cálculo de un porcentaje, que es el porcentaje de absorción en peso, donde utilizamos el peso de la muestra húmeda menos el peso de la muestra seca, entre el peso de la muestra seca por 100, esto según nos indicaba la norma. Ahora vamos a ver un poco acerca de los resultados obtenidos. Entonces, a modo resumen, lo que hicimos fue que seleccionamos 3 tipos de roca roja, después seleccionamos 6 tipos de arcillas, a esto les hicimos una caracterización por difracción de rayos X y por fluorescencia de rayos X con el fin de poder identificar la presencia de óxidos de hierro, los cuales los cuantificamos por el método desarrollado Rydberg. Después lo probamos en un biodigestor real para saber cuál era su capacidad de sulfuración, ¿verdad? Después seleccionamos uno de estos, el que tuvo la mayor eficiencia, le disminuimos su tamaño de partícula, lo colocamos otra vez en nuestro filtro y lo dejamos por un mes. Esto con el fin de evidenciar cambios en la superficie, cambios de color y cambios físico-químicos en el material. Bueno, identificamos los medios filtrantes que íbamos a utilizar. Esto por medio de una inspección visual. Lo que hicimos fue seleccionar los materiales que veíamos más rojos. En este caso se seleccionó SR2, SR4 y SR6. Además, tenían una cualidad importante, que era que presentaban como unos pigmentos rojizos en la superficie del material, que según lo investigado y lo que nos dijo el geólogo que nos ayudó, él nos decía que así se podían identificar de forma visual los óxidos de hierro. Por eso los escogimos y decidimos realizar la caracterización.
Posteriormente, hicimos la identificación por medio de XRD. En la figura 7 tenemos los difractogramas que corresponden a las muestras de suelos arcillosos rojos originales, donde pudimos identificar la presencia de óxido de silicio, caulinita, hematita y anatasa como fases minerales de nuestra muestra. Y en la figura 8 podemos ver lo que es los difractogramas para las muestras de roca roja. En este caso identificamos la fase de diopside, clinostatita, albita y hematita. En ambos casos nuestra fase activa para la desulfuración es la hematita, mientras que las demás fases nos van a servir como la fase mineral que nos garantiza que hay una distribución de los sitios activos a lo largo de toda la superficie del material. Como después realizamos una caracterización por medio de fluorescencia de rayos X, con la cual caracterizamos la presencia, el porcentaje en peso de lo que era el hierro en nuestra muestra. Si podemos ver en la tabla 3, no sé si la pueden ver ahí, en este caso las muestras RR tuvieron un mayor porcentaje de hierro que las muestras SR2, por lo tanto a estas fueron a las muestras que se les hizo el análisis por el método desarrollado Rietveld, donde conseguimos que el porcentaje peso del óxido de hierro era de 7.2 para las muestras RR1 y RR3 y de 4.8 para la muestra RR2. Esto nos lleva a identificar los materiales filtrantes que vamos a usar, en este caso RR1 y RR3. Sin embargo, cuando fuimos a buscar a granel nuestro material filtrante para garantizar que teníamos la cantidad adecuada para llenar los filtros, RR1 no conseguimos el material. Estaba agotado y no pudimos conseguir ninguna información del proveedor. La ferretería donde lo conseguimos no nos pudo dar esa información. Entonces decidimos utilizar los dos materiales que tuvieran el mayor porcentaje de óxido de hierro, que eran RR2 y RR3. Hicimos las pruebas de desempeño, donde logramos evidenciar un cambio en la coloración después de un mes de que el material filtrante estuviera en contacto con el sulfuro de hidrógeno. Según la literatura, pasa porque los óxidos de hierro que teníamos de color rojo se van a transformar a un sulfuro de hierro que nos va a inducir un cambio en la coloración a que se vean un poco más oscuros o negros. Hicimos la medición de la concentración del sulfuro de hidrógeno y además hicimos los cálculos para la eficiencia de remoción. En este caso podemos ver en la gráfica que inicialmente nuestro material RR3 tuvo una mayor eficiencia de remoción. Sin embargo, al llegar a un estado estable de remoción de sulfuro de hidrógeno, podemos ver que fue el material RR2 el que alcanzó una mayor eficiencia. Esto lo podemos atribuir a la presencia de dióxido de hierro libre, ¿verdad?, en el material. Al inducir el cambio en el tamaño de partícula, vimos que hubo una mejora en el medio filtrante, ¿verdad?, de aproximadamente 5%, porque RR3 tiene una eficiencia de remoción en esa sección de aproximadamente un 20%, mientras que RR2 la tenía de un 23%. Y para cuando ya inducimos el cambio en el tamaño de partícula, obtuvimos una eficiencia cercana al 28%. Después de esto, lo que hicimos fue caracterizar nuestro medio filtrante. Volvimos a caracterizarlo por medio de difracción de rayos X, donde volvimos a ver que teníamos las mismas fases, pero en este caso teníamos un menor porcentaje de hematita. Lo podemos ver porque, bueno, primero la intensidad del pico es menor, ¿verdad? El único pico que fue asociado a la hematita cerca de los 33 grados, disminuyó esa intensidad. Para poder asegurarnos de que la cantidad de hematita hubiera disminuido en nuestro material, volvimos a realizar el método de los desarrollados de Rietveld, donde encontramos que nuestra muestra disminuyó el porcentaje de 4.8 a 1.1. Entonces, eso nos indica que sí hubo una reacción y una formación de sulfuros en nuestro material. Después hicimos una caracterización del medio filtrante utilizando lo que era la técnica de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Acá podemos ver unos pequeños picos que pueden ser asociados al enlace hierro-oxígeno presente en la hematita
y los demás picos en el rango de 1620 a 3500 pueden ser asociados a lo que es la absorción de agua que pudo haberse dado al trasladar la muestra para hacer el análisis o que se pudo haber dado por la liberación de agua durante las reacciones de desulfuración. Vimos que ocurrían reacciones, que las reacciones que ocurrían, uno de sus productos de reacción era el agua. Sin embargo, no pudimos detectar la presencia de enlaces hierro-azufre. Según la literatura, no hay ninguna banda asociada a este enlace, por lo tanto no se pudo detectar. Después hicimos una caracterización por medio de SEM, donde pudimos ver que la muestra, después de ser expuesta al proceso de sulfuración, se presentaba más lisa, lo que puede inducir un colapso de la estructura debido al proceso de sulfuración, y también se veía la formación de partículas más grandes, lo que podía indicar que sí se habían formado compuestos de azufre en el material. Para finalizar, hicimos un análisis de EDS, con el cual queríamos comprobar la presencia de azufre en la superficie del material después del proceso de desulfuración. Entonces tenemos el EDS antes de exponer el material filtrante al sulfuro de hidrógeno presente en el biogás, donde pudimos detectar la presencia de diferentes elementos que estaban presentes en la estructura química de los fases minerales identificadas por medio de XRD. Sin embargo, no tenemos la presencia de azufre. Y posteriormente tenemos el análisis de EDS después de exponer el material filtrante al sulfuro de hidrógeno, donde volvemos a tener la presencia de los elementos que concuerdan con las fases minerales identificadas por XRD, y en este caso sí tenemos la presencia de azufre, lo que nos indica que sí hubo formación de compuestos de azufre durante el proceso de remoción de sulfuro de hidrógeno mediante el uso de rocas rojas. Ahora vamos a ver un poco sobre la accesibilidad y viabilidad económica del uso de ese material filtrante. Esto fue uno de los factores que nos llevó a utilizar este material, porque tenemos carbón activado, que es uno de los materiales que se utiliza en los procesos de desulfuración, donde tenemos un precio por kilogramo de 7.500, ¿verdad? Después tenemos los pellets de hierro, que generalmente son usados en los procesos de desulfuración, que tiene un costo aproximado de 2.700 por kilo. Y después tenemos nuestra roca roja, que fue el material seleccionado, donde podemos alcanzar un costo hasta de 85 colones por kilogramo, lo que nos sugiere que el material filtrante sí tenía una viabilidad económica considerable para ser utilizado como medio para la desulfuración. Ahora vamos a ver un poco acerca de las conclusiones a las que llegamos. Bueno, las rocas rojas sí son capaces de remover el sulfuro de hidrógeno presente en el biogás. Sin embargo, tienen una capacidad de remoción limitada, ya que, como vimos, la muestra RR2 alcanzó un porcentaje de remoción de un 23% antes de ser expuesto al proceso de trituración y de un 28% después de la trituración. Mientras que la muestra RR3 alcanzó un 20%. El XRD nos permitió identificar las fases minerales para cada uno de los materiales filtrantes utilizados, y esto los pudimos cuantificar por el método desarrollado de Rietveld, donde obtuvimos que nuestra muestra RR1 y RR3 tenían un porcentaje de óxido de hierro de 7.2 y para la muestra RR2 de 4.8, y pudimos observar los siguientes cambios en el material. Un cambio de coloración de rojizo a negro, lo que nos sugiere que sí hubo una formación de compuestos de azufre. Después tuvimos una disminución en la cantidad de hematita presente en el sustrato. Después de la exposición al sulfuro de hidrógeno de 4.8 disminuyó a 1.1. El análisis de SEM nos permitió observar un colapso en la estructura debido a la formación de partículas un poco más grandes y a que nuestra muestra se veía más lisa después de la exposición al sulfuro de hidrógeno. Con el análisis de EDS pudimos determinar que sí hay presencia de azufre debido a la presencia de este elemento en el análisis. Y bueno, en nuestro material filtrante sí era accesible y viable económicamente, además que lo podíamos encontrar de forma local.
para los procesos de desulfuración de biogás. A modo de recomendación, nos recomendamos realizar mediciones de tamaño de poro y área superficial, esto con el fin de poder realizarlo antes y después y evidenciar si hay un cambio, ¿verdad?, considerable de estas propiedades después de la desulfuración. Sería interesante hacerlo también después de la regeneración, esto con el fin de evidenciar si tenemos un cambio en la superficie y una acumulación de material filtrante, porque podemos ver, ¿verdad?, los cambios de área superficial. Después se recomienda caracterizar el material filtrante justo después de retirarlo del filtro, porque pueden haber muchas reacciones secundarias que van a afectar los productos que vamos a poder observar a lo largo de la caracterización del medio filtrante. Si se desea seguir utilizando la roca roja como un posible desarrollo de un sustrato filtrante para la eliminación del sulfuro de hidrógeno, se recomienda realizar un tratamiento térmico que no supere los 250 grados Celsius, esto con el fin de aumentar la cantidad de sitios activos presentes en el material sin inducir las transformaciones de fase, ya que estas pueden ser perjudiciales para el proceso de desulfuración. Y además se sugiere utilizar un espectrómetro infrarrojo portátil o alguna otra técnica de caracterización que permita poder saber qué reacciones están ocurriendo en tiempo real durante las pruebas de remoción de sulfuro de hidrógeno para poder saber qué productos se van formando a lo largo del proceso de remoción. Eso es todo, muchas gracias y espero que haya quedado claro y que les haya gustado.